Los mercenarios colombianos en Sudán y Ucrania son un vergonzoso caso de exportación que por lo general termina muy mal, porque muchos de ellos terminan muertos, presos y abandonados a su suerte. A lo largo de la historia, los soldados a sueldo se conocen como la segunda profesión más antigua del planeta. Han participado en guerras, en conflictos y hasta en espionaje, en una profesión que no deja buenos recuerdos y un trabajo bastante ingrato. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, qué pesar, qué dolor escuchar episodios como el que narró la unidad investigativa de Noticias Caracol hace unos días, cuando mostró unas imágenes espantosas de unos soldados o exsoldados colombianos o exmilitares, claro, son exmilitares colombianos, que a sueldo se van a pelear guerras ajenas, en este caso en un país muy lejos de aquí, que es en África, que es Sudán. Ya lo habíamos visto en Ucrania, en semejante conflicto como Ucrania, soldados colombianos peleando. Y le reitero, Teresita, qué dolor, qué tristeza que estemos exportando matones y exportando personas que se dedican a dar bala. Suena muy trivial, suena bastante hosco, pero es una verdad de apuño. Es un tema tristísimo. Es en parte necesidad, la gente necesita ingresos, se venden al mejor postor, creen que es una solución rápida y después de mucho entrenamiento casi que la ven como fácil para mantenerse, para enriquecerse, para trabajar. Y resulta siendo, como bien hemos visto y lo veíamos en ese especial, un gran engaño para la gran mayoría. Y además terminan casi siempre solos y abandonados. Mire, no es un secreto que los militares colombianos, los miembros de las fuerzas militares de Colombia, son de los mejor entrenados del mundo. Y eso los hace apetecibles en todo tipo de conflictos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se logra esa globalización de un mercado que es siniestro, que es grotesco y que es doloroso, que es el de los mercenarios? Aquí es la otra cara de la necesidad, el que necesita a los mercenarios. Sudán es un país, por ejemplo, supremamente pobre. Arranquemos con Sudán. Muy pobre el país, un país terriblemente pobre. Tiene oro, tiene algunos minerales, pero oro, minería ilegal y unas guerras tribales gigantescas desde hace décadas, pero no tiene ejército, porque el ejército tumbó al presidente, se quedó en el poder, se volvieron que burócratas. Era un dictador que llevaba más de 20 años en el poder. Sí. Omar al-Bashir. Sí. Era genocida, él también. Entonces, violencia por todos lados y el ejército solo servía para matar a la oposición, no estaban entrenados. Entonces, ahora que necesitan algo más estructurado, está el mercado de los mercenarios. Y es un mercado multinacional porque lo que la unidad investigativa de Noticias Caracol detectó, Teresita, es que quien los contrata y los engancha es un coronel retirado que había llegado a Emiratos Árabes, donde desde hace años han llegado militares colombianos no a participar en una guerra, sino a defender instalaciones petroleras, defender incluso los palacios que hay en estos Emiratos. Pero eso es una cosa, y otra es que se vayan a pelear una guerra como la de Sudán, en un país tan pobre y tan lejano. En Colombia tiene una connotación única la palabra paramilitar, pero eso es lo que hacían estas personas en Emiratos Árabes o en países que no están en guerra. Funciones paralelas a las del ejército, pero sobre todo en temas de seguridad. Y hoy en día hay un montón se llaman EMSP, por sus siglas en inglés. Son agencias paramilitares entrenados que proveen servicios de seguridad. Y esto es cuidar a la gente, acompañarlos, servir de guardaespaldas, de escoltas, cuidar los pozos petroleros, cuidar la minería, cuidar lo que está siendo o puede ser amenazado por grupos ilegales en diferentes países. Así empiezan, y hay grandes empresas, la mayoría en Emiratos Árabes. De estas nuevas empresas hay unas muy famosas, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, si pasamos a Ucrania, sí, estaba la de Prigozhin, el grupo Wagner, que también participaba en Sudán.
hasta que mataron a Prigozhin. Son empresas muy organizadas, son firmas que se dedican a eso, en lo que uno podría llamar, Teresita, el negocio privado de la guerra. Sí, con un agravante para quienes están metidos en ese tema. No los directivos, no los que contratan, el mercenario, el que se va. Y es que al no ser parte de ningún ejército, de ningún estado, al ser soldados pagados por una empresa privada, pierden muchos de los beneficios, por ejemplo, en el caso de que sean arrestados o que vayan a la cárcel. Y es que como no son combatientes, son tratados como criminales, punto. No tienen ningún derecho más allá del que tiene el soldado que combate por un país, que puede ser intercambiado o tiene más derechos humanitarios. Le pasó a un soldado colombiano que fue capturado por las tropas rusas en la guerra en Ucrania, hace muy poco. Es decir, pierden y se convierten, excúseme la expresión, en despojos humanos, en personas que incluso las hieren y nadie vela por ellas, quedan abandonados a su suerte. Sí, en criminales recogidos que van a la cárcel como el peor de los criminales, sin ningún derecho más allá. Los soldados tienen derechos porque pelean por un país, se pueden intercambiar, hay un estatuto especial que los protege. Estos no, estos son unos criminales por los que nadie responde. En el caso de Ucrania es muy similar, son firmas que reclutan a estos exmilitares colombianos y terminan en una guerra. Incluso hay unos que llevan más de 2 y 3 años. Hay otros de los que ni siquiera se volvió a saber. Sus familias no volvieron a saber de ellos en Colombia. Es tan dramático que hubo 3, Juan Roberto, si te acuerdas, que decidieron devolverse y lo único que encontraron fue un vuelo a Caracas. Y dijeron, nos vamos a Caracas y cruzamos la frontera y volvemos a Colombia. Pues en Caracas los arrestaron porque como son amigos de Rusia y la guerra era contra Rusia, los deportaron a Rusia como criminales de guerra a Rusia. No, qué barbaridad. Y súmele el que le digo, hace poco uno que incluso había llegado por Polonia, vía Polonia a Ucrania, terminó preso y ya está una condena muy alta en Rusia por lo mismo. Teresita, el problema es que en el caso colombiano es muy difícil controlar ese comercio. Entrenar a un militar colombiano nos vale a los colombianos mucha plata, en tiempo, en recursos. Se convierten, por el conflicto colombiano que ya lleva más de 60 años, en verdaderas máquinas de guerra. Yo aquí conozco en Colombia militares y policías que son ejemplo de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina, de táctica. Son realmente extraordinarios. Pero así como son de extraordinarios, pues esa beta la están descubriendo empresas que los utilizan como en una especie de una nueva faceta de la trata de personas. Sí, existen algunas convenciones internacionales. Hay una convención para mercenarios que trata de darles un trato más humanitario en caso de que sean heridos. Pero no se los dan. O en caso, por ejemplo, que les lleven un capellán o lo que necesiten en caso de que estén muy mal. Pero más allá de eso, no existe mucho que regule algo que se ha vuelto cada vez, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y de las guerras en Irak y Afganistán, cada vez más común como una manera de sobrellevar unas guerras que no son necesariamente entre estados, entre dos ejércitos, sino entre grupos guerrilleros, en milicias. Entonces mandemos mercenarios. Y los colombianos son ideales porque pues la guerra en Colombia ha sido guerra de guerrillas en los últimos años. Teresita, a lo largo de la historia, ¿qué ejemplos hay? Porque no es nuevo. El caso de los colombianos no es nuevo, como parte de esa triste historia de militares o de que se van a pelear guerras ajenas. Pues tan no es nuevo, Juan Roberto, que hablábamos que es la segunda profesión más vieja en el planeta. Sí, sí. Entonces ha existido... Qué tristeza que sí, que sea... que hagamos parte de ese ranking. Tristísimo, pero ha existido siempre. A lo largo de la historia antigua, por ejemplo, los griegos eran excelentes soldados, los de Esparta. Entonces, así como la gente dice, la gente de Atenas era muy culta y escribían libros y la oratoria y todo esto, a los de Esparta los contrataban para pelear en Egipto, en Persia, en todos lados. ¿Aquiles no era un soldado a sueldo? Aquiles lo contrataron, muchos de los que pelearon en la guerra, precisamente en la Ilíada, en la guerra de Troya, eran contratados a sueldo. Eran mercenarios. Claro, iban, al igual que después en la época medieval, iban los grandes reyes, los príncipes, contratando gente, y el más rico tenía el ejército más grande. Claro, esto antes de que existieran los países. Pasa lo mismo hoy. Contrato y el que más plata tiene el ejército más grande, y así, es más, así se fueron creando muchos países en Europa, Francia, los españoles con las guerras contra los moros, fueron aumentando el tamaño de su ejército hasta que este era tan grande
que dominaban el territorio y se convertían en Estado. El problema es que así como la primera profesión más antigua del mundo, estos soldados a sueldo se entregan al mejor postor. Y el problema es que a veces cambian de bando. Entiendo que en la historia hay mercenarios que han peleado guerras en los dos bandos. Claro, al mejor postor. En la época medieval estaba el que peleaba por Francia y después llegaba el español y se lo sonsacaba y le pagaba más y simplemente se cambiaba de ropa y cambiaba la bandera y se iba con el español. Eso era una práctica supremamente común. Ahora, después pasaron como a un segundo plano y no fueron tan visibles, por decirlo de alguna manera, hasta que empezó nuevamente las guerras de descolonización en el siglo XX. Entonces, los africanos o los asiáticos, Angola, por ejemplo, usó muchos mercenarios cuando se quiso independizar porque los que querían independizarse no tenían ejército. Empezaban a contratar a lo poquito que pudieran para pelear e independizarse. Cubanos, un contingente grande de cubanos en Angola. Teresita, escuchándola, y hay un tema del que yo creo que no sé, puedo estar equivocado. Lo primero que se pierde, además de la libertad, además de la seguridad, digamos, física y emocional y personal, se pierde el honor. Ese honor por el que tanto pelean los militares termina perdido cuando usted le pagan por hacer eso. Claro, a un militar en Colombia le pagan su sueldo por hacer parte de la fuerza pública, pero es que aquí es una plata que le pagan por irse a pelear una guerra de gente que usted ni conoce, una causa que no conoce. Uno oye muchas veces a los militares cuando están entrenando, estoy pensando cuando uno iba a Tolemaida y los veía saltar del puente en Melgar y decían, lo hago por Dios, mi madre y la patria. Eso aquí es por plata. Se pierde totalmente con un mercenario. En la historia más reciente, Teresita, 3 casos, 2 que nos tocan muy directamente a Colombia, pero uno fue en los años 80, en el siglo XX, en Centroamérica. Ahí eran muchos, usted me corregirá, incluso mercenarios estadounidenses, que iban a ser parte de las contrasguerrillas cuando países como Salvador, como Nicaragua, llegó los movimientos revolucionarios a tumbar gobiernos. Ahí los que operaban eran mercenarios americanos. Los americanos han tenido mercenarios y los han usado varias veces. No, pues, los contras, porque no podían decir que Estados Unidos estaba en guerra con Nicaragua. Entonces mandaban un contingente de gente que le daban un sueldo a que fuera, hiciera las suyas y sacara a los, entre comillas, comunistas en ese momento, que eran, y sigue siendo quien manda hoy en Nicaragua, los seguidores de Daniel Ortega. Claro, contra él fue esa guerra. En Colombia, sí, claro, me acuerdo, y en Salvador también los hubo. También. Y acuérdese que hubo un gran escándalo, que era el escándalo, eran contras del señor Oliver North, militar, porque daban armas, hubo una serie de armas, incluso con una negociación que llegó hasta Irán. A pesar de tener a los secuestrados en Irán, le pagaban a Irán para que Irán le vendían armas a Irán en la guerra contra Irak, y con la plata que Irán les daba pagaban los contras en Nicaragua. En Nicaragua, sí, el señor Oliver North. Y están los Blackwell, todos los de las torturas en Abu Ghraib, eran mercenarios americanos. Pagados a sueldo. En la guerra de Irak. Sí, otros, y ya en Colombia, el caso puntual es en la triste época del paramilitarismo y del narcotráfico. Aquí los que vinieron a entrenar a los primeros paramilitares eran mercenarios israelíes. Y recuerde usted un caso también muy famoso en Colombia, que los que les enseñaron a las FARC a armar los famosos cilindros bomba fueron los irlandeses, los que hacían parte del IRA, que se inventaron los tatucos. Sí, claro. Mercenarios. Los irlandeses, mercenarios. El conocimiento de la guerra exportándose, eso es terrible para la paz y para todo el mundo. Y con uno más, tal vez el más emblemático. Si bien la historia dice que fue la policía, a quien todos sabemos su abnegada labor en la lucha contra el narcotráfico a lo largo de la historia en Colombia, no es un secreto que no solamente la CIA y la DEA participaron en la cacería Pablo Escobar, sino también mercenarios británicos, pagados por el cartel de Cali. Creo que los ejemplos son muchos, ¿no? Muchos en todo el mundo y desde hace mucho tiempo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.